Esto no es cierto, pues los anticonceptivos son protectores de la fertilidad femenina. Esto debido a que disminuyen la frecuencia de infecciones pélvicas y la frecuencia de quistes ováricos, y pueden disminuir la agresividad de patologías como la endometriosis, que afectan el potencial fértil de las mujeres. Hola a todos, a través de Facebook nos hacen una pregunta que es muy interesante también y es la siguiente. ¿Puede ser que una mujer luego de tener un hijo presente algún problema de fertilidad? ¿O puede que un hombre después de haber tenido un hijo tenga algún problema de fertilidad? Y la respuesta es sí, sí puede ser. Básicamente puede ocasionarse o deberse a dos razones principales. Primero, el hecho de lograr un embarazo no es tan sencillo. Tienen que coordinar una serie de factores y tienen que coincidir en el momento adecuado para poder lograr el embarazo. Tenemos que tener un buen funcionamiento de los ovarios con una adecuada ovulación, unas trompas uterinas que estén permeables y funcionales, unos espermatozoides que tengan una buena calidad y cantidad y un útero que sea adecuado para recibir los embriones. Estas cuatro características pueden cambiar en el tiempo, de forma tal que una mujer que tiene un embarazo no nos asegura que en el futuro pueda lograrlo de esa manera tan efectiva. Pero en particular, en el caso de la mujer, es importante saber que la mujer nace con un número contado de óvulos y estos óvulos se van gastando a medida que pasa la vida. Nunca va a producir óvulos nuevos, de forma tal que con el paso de los años, estos óvulos se van volviendo viejos y pierden su capacidad reproductiva. Por eso, luego de los 35 años no es tan fácil lograr un embarazo. De forma tal que si una mujer logra embarazarse de manera fácil o sencilla antes de los 35 años, no necesariamente puede que suceda lo mismo de los 35 años en adelante. Además, hay otra serie de alteraciones o anomalías del aparato reproductor femenino que pueden aparecer con el tiempo, como tener problemas en el útero como miomas, quistes, pólipos, alteraciones de la ovulación. Es decir que, a pesar que nos da un buen pronóstico el hecho de haber ya tenido un hijo, no nos asegura que podamos tener otro hijo en el futuro. Desde el punto de vista masculino es aún más crítico, porque en nuestra cultura los hombres tienden a pensar que por haber tenido un hijo en el pasado, esto asegura que puedan tener nuevamente un hijo de manera sencilla, y no es así. La producción de espermatozoides es muy condicionada a cambios muy pequeños del estilo de vida. Es decir, podemos tener alteración en la cantidad, la calidad o la movilidad de los espermatozoides debido a exposición a medicamentos, estrés, consumo de alcohol, consumo de tabaco, mal hábito de sueño. Todas estas cosas pueden reflejarse en una mala calidad de los espermatozoides. Lo que recomendamos nosotros es que, a pesar de haber tenido un embarazo en el pasado, si no se logra rápidamente un nuevo embarazo, es mejor realizar una evaluación rápida de espermograma, que es un examen donde analizamos los espermatozoides, y un examen físico del hombre donde descartamos que no tengamos problemas de varicoceles, infecciones testiculares y otros problemas que podrían generar alteraciones en el estado reproductivo. Si ustedes tienen dudas, pueden contactarnos a través de nuestro sitio web que aparece en el inferior de la pantalla, llamar a nuestros teléfonos PBX o contactarnos a través de los correos electrónicos. Con el mayor de los gustos estaremos atentos a resolver sus inquietudes. Bueno, aprovechamos para responder una pregunta que muy frecuentemente se nos hace en Facebook con respecto a lo que es la endometriosis. En este caso nos pregunta si se sufre endometriosis, ¿qué hacer para embarazar? Lo primero es, cuando hay un diagnóstico de endometriosis, digamos desde lo clínico, es que hay unos síntomas, la gente se queja de unas dolencias. Es muy frecuente que esa mujer que tiene dolores con la menstruación, cólicos menstruales fuertes, que no ceden a los analgésicos y que van progresando en intensidad a pesar de tomar antiinflamatorios. O esa paciente que empieza a tener relaciones sexuales dolorosas, pueda tener endometriosis. Pero específicamente el diagnóstico de endometriosis hay que hacerlo vía laparoscópica o ecográfica.
La ecografía nos sirve para diagnosticar la endometriosis cuando en los ovarios hay lo que se llama endometriomas, o sea, unos quistes que ecográficamente son muy particulares y tienen un aspecto ecográfico que casi al 95% se puede hacer un diagnóstico preciso de endometriosis. Pero el examen más adecuado es la laparoscopia, que es con anestesia, a través del ombligo, con una punción, se entra al abdomen, después de inflar el abdomen con gas, y la paciente lógicamente está dormida, está anestesiada, en el abdomen se identifican lesiones de endometriosis, que a veces se distinguen como quemadura de pólvora, así se definen porque son como unos coagulitos que hay encima del ovario, en las trompas, detrás del útero. Entonces el diagnóstico, lo primero es que el diagnóstico de endometriosis puede que sea clínico, en esa paciente que hay dolor menstrual, que hay dolor con la relación sexual, o en esa paciente que fue a una ecografía y le vieron unos quistes que parecen endometriomas, pero realmente el diagnóstico preciso es mediante la laparoscopia. Ahora, hecho el diagnóstico, ¿qué debe hacer una paciente que tiene endometriosis? Si tiene interés reproductivo, lógicamente debe buscar la atención de un ginecólogo, de un centro de fertilidad, donde además se haga un estudio, porque una cosa muy importante, no por tener un diagnóstico claro con respecto a la endometriosis, debemos asumir que el esposo tiene el semen normal o que está ovulando bien la paciente, no. Siempre en toda pareja infértil, así haya una causa muy clara, se debe hacer un paneo o un estudio completo de lo que son las variables de fertilidad, evaluar el útero y las trompas de falopio, evaluar la ovulación y evaluar el semen. Y lógicamente en esta paciente específicamente que tiene endometriosis, hay muchas opciones. Si la endometriosis es un estadio leve, o sea, no hay una alteración de la anatomía pélvica, las trompas de falopio están en su sitio, no hay adherencias, y el semen del esposo está en buenas condiciones, esa paciente no tiene que ir a un in vitro o a una inseminación. Con estimulación ovárica, con medicamentos, seguimiento ecográfico, puede lograr su gestación. Si esa paciente lleva ya 3 años de infertilidad, tiene más de 35 años, posiblemente si tiene las trompas destapadas podemos ofrecerle una inseminación, que es dar medicamentos, y cuando vaya a ovular la paciente, el esposo toma una muestra de semen por masturbación, ese semen se centrifuga, se prepara, y lo que se selecciona de ese eyaculado va a ir dentro del útero en un procedimiento muy similar a una citología. Y en caso ya de una endometriosis severa, donde hay un compromiso de la anatomía pélvica, eso quiere decir que las trompas no están en su sitio, que están obstruidas, se llama pelvis bloqueada cuando la endometriosis ha producido una reacción de inflamación y cicatrización, posiblemente la opción para esa paciente es la fecundación in vitro. Muy importante aprovechar esta pregunta de esta seguidora nuestra en Facebook para de pronto dar una puntada sobre las pacientes que repetidamente se hacen las laparoscopias. Es muy frecuente que veamos en nuestra consulta mujeres que desde los 22 años se han sometido a 3, 4, 5 laparoscopias, y cada laparoscopia va a tener un efecto negativo sobre el pronóstico reproductivo. Entonces, posiblemente en esas pacientes que ya llevan 1 o 2 laparoscopias, cuando se ofrezca una tercera o una segunda laparoscopia, es tener cuidado, pedir una segunda opinión. Lógicamente, si se está en un sitio adecuado y se tiene confianza en el profesional y es por mucho dolor, pues hay que someterse a esa segunda, tercera laparoscopia o cuarta. Pero de pronto llamar la atención sobre que las cirugías repetidas en la usuaria o en la paciente con endometriosis puede tener riesgos y problemas a futuro con respecto al pronóstico de fertilidad. Hasta pronto. La ilusión de muchas parejas en Colombia y en el mundo es convertirse en padres, es lograr la felicidad de ser familia. Sin embargo, hasta el 15% de ellas no pueden alcanzar este deseo. Por eso, en INSER estamos siempre a la vanguardia para acercarte cada día más al sueño de tener tu propia familia. Con 17 años de experiencia, nos hemos consolidado como uno de los grupos líderes en el diagnóstico y tratamiento de fertilidad en Colombia, Latinoamérica, el Caribe, Europa y Estados Unidos, cumpliendo el sueño de más de 4.600 familias en Colombia y alrededor del mundo en 24 países. Ahora seremos más familias felices, pues INSER cuenta con la técnica IMSI, también llamada Super ICSI, un tratamiento innovador en Colombia. Con este, además de seguir siendo el óvulo el gran protagonista, el espermatozoide se convierte igualmente en el eje central del proceso reproductivo. Hasta hace poco, la mayoría de los estudios se centraban en la calidad del óvulo y su desempeño. Con la llegada de IMSI, es posible analizar con más detalle el tamaño y la forma de la cabeza y de la pieza media del espermatozoide, permitiendo así seleccionar los mejores de ellos para lograr un embrión saludable, aumentando por ende la posibilidad de un embarazo exitoso y disminuyendo la posibilidad de abortos.
Nuestro sueño, al igual que el tuyo, es seguir creciendo nuestra familia. INSER, Instituto de Fertilidad Humana. Somos familia.